Muchas gracias, doctora Diana. Bueno, ya habiendo hecho la exposición la doctora Diana y el secretario Diego de Hacienda, la idea es que a partir del momento arranquemos el estudio en primer debate del proyecto de acuerdo número 22, no sin antes, y aún ya que a partir de hoy se van a hacer los estudios de comisión, los estudios de comisión televisados por las redes que el Consejo Municipal hace parte y que tiene la posibilidad de llevarle la información a toda la comunidad. Yo voy a hacer un pequeño preámbulo, un recuento para que la comunidad nos entienda o hacernos entender de la comunidad cuál es la función de estas comisiones permanentes. Le quiero contar a la comunidad que en las sesiones especiales del primer año de la vigencia, o sea, del año 2024, en las 3 sesiones especiales en la primera se hizo hacer el recuentico así somero para que tengamos, pues como le cojamos el hilo a lo que yo quiero hacerles llegar a la comunidad. La primera sesión se tuvo la oportunidad de nombrar la mesa directiva y la segunda sesión especial fue el nombramiento de las comisiones permanentes. Estas comisiones permanentes fueron propuestas por unas planchas y a su vez estas comisiones, el Consejo Municipal tiene 3 comisiones, comisión primera, segunda y tercera. La primera es del PBOT, la segunda es de Educación y de Gobierno y la tercera, a quien hoy le estamos aquí dando el estudio a este proyecto de acuerdo, es la comisión tercera de presupuesto. Esta comisión tercera de presupuesto está conformada por 5 concejales, la concejala doña Lina, el concejal Honorio, el concejal Luis Quintero, el concejal Andrés Londoño y mi persona quien les habla. La función de esta comisión es darle estudio en primer debate a los proyectos de acuerdo que son pasados por el Ejecutivo para que les demos, digamos, el debido proceso inicial. El proceso inicial es estudio en comisión, para ya después de estar aprobado en estudio de comisión en primer debate, ya surtirá el efecto y a pasar a segundo debate en plenaria. En plenaria quiero decir a los 13 concejales. Entonces, la comisión tercera de presupuesto está compuesta por 5 concejales, los que les acabo de mencionar. La idea es también pues que la comunidad nos siga a través de las redes sociales y medios de comunicación para que se enteren de los debidos procesos, a bien pues sí, el que puede hacerlo. Hoy nos aboca el estudio del proyecto de acuerdo 022, por medio del cual se hacen modificaciones al presupuesto de ingresos y gastos del municipio de San Pedro de los Milagros para la vigencia 2025. Entonces, le damos inicio al estudio de este proyecto de acuerdo en primer debate, dándole el uso de la palabra a la concejala ponente, la concejala doña Lina. Le agradecemos nuevamente al secretario y a Diana, que es la asesora de la Secretaría de Hacienda, a la concejala Daniela que nos acompaña en el estudio, al concejal Carlos que también nos acompaña en este estudio. Entonces le doy la palabra a la concejala doña Lina para que dé inicio y haga el preámbulo de este proyecto de acuerdo. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a todos los corporados, al honorable consejo. Y sí, como lo decía el señor presidente, es un proyecto de acuerdo que es de trámite. De trámite nosotros como
como concejales somos quienes autorizamos las modificaciones al presupuesto de ingresos y gastos, y es un superávit bastante interesante el que tenemos, bastante alto, son 5.575.146.435, lo cual representa una cifra muy importante para que la administración municipal pueda invertir en nuestro municipio. Entonces es como invitar a los honorables concejales para que miremos la importancia del proyecto, y le pedimos el favor a la secretaria que si nos colabora por favor con la lectura de la ponencia. Muchas gracias. Informe de ponencia al proyecto de acuerdo número 022 del 21 de febrero de 2025, por medio del cual se hacen modificaciones al presupuesto de ingresos y gastos del municipio de San Pedro de los Milagros para la vigencia fiscal 2025, incorporaciones de saldo de existencia y caja de bancos de la vigencia 2024, y se dictan otras disposiciones. San Pedro de los Milagros, 28 de febrero de 2025, señor Carlos Felipe Restrepo Peña, honorable Consejo Municipal de San Pedro de los Milagros, Antioquia. Referencia e informe de ponencia al proyecto de acuerdo número 22. El suscrito ponente para primer y segundo debate del proyecto de acuerdo, presentado por el señor alcalde municipal en cumplimiento del encargo que me hiciera la mesa directiva y por competencia del artículo 313 de la Constitución Política y el artículo 73 de la Ley 136 del 94, procede a rendir el informe de ponencia correspondiente previa a algunas consideraciones legales y jurisprudenciales. Primero, antecedentes y trámites. El proyecto de acuerdo en comento de autoridad del señor alcalde fue presentado ante esta honorable corporación para darle el trámite contemplado en el artículo 71 y en el siguiente de la Ley 136 del 94 de conformidad con el reglamento interno del Consejo. Una vez recibida por la Secretaría General del Consejo y entregada a la mesa directiva de la corporación, fue designada por ente para primer y segundo debate. Segundo, análisis de los requisitos de forma. Iniciativa para la presentación del proyecto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Decreto Nacional 111 de 1996, el único que puede presentar proyectos de acuerdo para modificaciones al presupuesto es el alcalde. Razón por la cual, al haber sido presentada esta iniciativa por el alcalde, es procedente darle trámite ante la corporación. Unidad de materia. De conformidad con el artículo 72 de la Ley 136 del 94, el presente proyecto de acuerdo cumple con el requisito de unidad de materia por tratarse de un mismo tema y referirse a una única materia, la cual se centra en que el Consejo Municipal realice unas incorporaciones al presupuesto de vigencias 2025. Exposición de motivos. De conformidad con los documentos aportados con el proyecto de acuerdo en estudio, se evidencia el anexo exposición de motivos, que según el inciso segundo del artículo 72 de la Ley 136 del 94, es requisito obligatorio para que el Consejo Municipal pueda dar trámite, estudio de aprobación a cualquier proyecto de acuerdo. En ese documento, el alcalde expone las razones que dan origen a la solicitud de ajustes presupuestales, manifestando que el presupuesto del año 2024 terminó el 31 de diciembre, por lo que se hace necesario incluir dentro del presupuesto de la vigencia fiscal 2025 la existencia en caja y bancos para garantizar una ejecución presupuestal armónica, coherente y equilibrada. Documentos anexos. El proyecto de acuerdo en mención aporta la exposición de motivos. Competencia del Consejo. La competencia del Consejo para conocer y decidir el presente proyecto de acuerdo está establecida en el artículo 345 de la Constitución Política, en el numeral quinto del artículo 313 de la Constitución. Comisión competente. De conformidad con lo dispuesto en el reglamento interno del Consejo, corresponde a la Comisión de Presupuesto conocer en primer debate el proyecto de acuerdo. En términos generales, el proyecto de acuerdo cumple con los requisitos de forma que permiten al Consejo darle trámite y decidir sobre la aprobación o negación. Tercero, objeto del proyecto. El proyecto es sometido a consideración de la corporación que, como bien lo indica su título de exposición de motivos, se ocupa de que el Consejo Municipal, en uso de las facultades en materia presupuestal, realice unas incorporaciones del presupuesto de rentas y la vigencia fiscal 2025. Cuarto, análisis de legalidad del proyecto. Las normas que soporta la presentación del proyecto de acuerdo con el Consejo Municipal para su estudio, discusión y aprobación, en el que se tiene como fin autorizar las modificaciones al presupuesto de gastos del municipio para la vigencia 2025, tienen su arraigo en la Constitución Política, el Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional y además leyes como la Ley 136 del 94 y la Ley 1551 del 2012, que reglamenta el régimen municipal. En el capítulo segundo del decreto 111 del 96 se establecen los principios del sistema presupuestal, indicando que en el artículo 14 de la anualidad del mismo, precisando que el año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargos a las apropiaciones del año fiscal que se cierre en esas fechas, y a los saldos de aprobación o no afectados por compromisos caducarán sin excepción. El presupuesto del año 2024 terminó el 31 de diciembre, por lo que se hace necesario incluir dentro del presupuesto de la vigencia fiscal 2025 la existencia en caja y bancos para garantizar una ejecución presupuestal armónica, coherente y equilibrada.
Sobre la vigencia, ejecución y cancelación de reservas presupuestales del artículo 38 del decreto 568 del 96, reglamentario del Estatuto Orgánico de Presupuesto dispone lo siguientes, que las reservas presupuestales y cuentas por pagar constituidas por los órganos que conforman el presupuesto general de la Nación, que no se ejecutan durante el año de su vigencia fenesaria. Asimismo, las reservas presupuestales que no fueron ejecutadas al cierre de la vigencia 2024 fenecen, no obstante, dado la existencia jurídica de los compromisos y de los recursos para su financiación. Es ineludible su incorporación en el presupuesto de la vigencia 25, por lo tanto, los compromisos deben ser incorporados manteniendo el mismo objeto de gastos de su origen y fuentes de financiación. Según el decreto 111 del 96 en su artículo 89, prevé que las apropiaciones incluidas en el presupuesto general de la Nación son autorizaciones máximas de gastos que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de diciembre de cada año, estas autorizaciones expiran y, en consecuencia, no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse ni contracreditarse. Al cierre de la vigencia fiscal, cada órgano constituirá las reservas presupuestales con los compromisos que el 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídas y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales solo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieran origen, según el artículo 64 de la Ley 1687 del 2013, sin perjuicio de la responsabilidad fiscal y disciplinaria que haya lugar, cuando en vigencias anteriores no se haya realizado el pago de obligaciones adquiridas con las formalidades previstas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y demás normas que regulan la materia, y sobre las mismas que no se hayan constituido las reservas presupuestales o la cuenta para pagar correspondiente. Se podrá crear el rubro pasivos exigibles vigencias expiradas y con cargo a este ordenar el pago. También procederá a las operaciones presupuestales previstas en el inciso anterior cuando el pago no se hubiera realizado pese a haberse constituido operativamente las reservas presupuestales o la cuenta por pagar. El mecanismo previsto en el primer inciso de ese artículo también procederá cuando se trate del cumplimiento de una obligación orgánica de la ley exigible en vigencias anteriores, aún sin que medie certificado de disponibilidad presupuestal ni registro presupuestal. Como factor primordial de la verificación de los principios del Estatuto Social de Derecho se detiene este estudio en la competencia del Consejo, es decir, en la facultad que posee para debatir y aprobar el proyecto de acuerdo que se somete a consideración. De acuerdo con el precepto constitucional contenido en el artículo 313 de la Constitución Política, numeral 3 y 5, corresponde a los consejos municipales. Tercero, autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que les corresponden al Consejo. Quinto, dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos. Por su parte, frente a las funciones de los alcaldes municipales del numeral quinto del artículo 313 de la superior dispone. Quinto, presentar oportunamente al Consejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y de los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio. Ahora bien, el artículo 345 de la Constitución dispone: en tiempos de paz no se podrá percibir contribuciones o impuestos que no figuren en el presupuesto de rentas, ni hacer erogaciones en los cargos al tesoro que se haya incluido en el gasto. Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales o por los consejos distritales o municipales, ni transferir créditos a algún objeto no previsto en el respectivo presupuesto. En tal medida, no puede existir ingresos sin gastos públicos y, por tanto, presupuestos sin participación de la representación de la sociedad, independientemente de las formas orgánicas o trámites de aprobación, conforme se encuentra consagrado en el artículo 345 presentado. Cabe resaltado que el artículo 353 de la Carta señaló expresamente la aplicación en relaciones con las entidades territoriales de los principios en materia presupuestal reglados en la Constitución relativas a la elaboración, aprobación y aprobación del presupuesto. Artículo 353. Los principios y las disposiciones establecidas en este título se aplicarán en lo que fueren pertinentes a las entidades territoriales para la elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto. El proyecto de acuerdo somete a consideración, tiene sus aportes legales en el Decreto Ley 111 del 96, artículos 76 y 80, los cuales rezan. Artículo 79. Cuando durante la ejecución del presupuesto general de la Nación se hiciera indispensable aumentar el monto de las apropiaciones para contemplar las insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la ley. Se pueden abrir créditos adicionales por el Congreso o por el Gobierno, con reglas a las disposiciones del artículo siguiente. Artículo 80.
El Gobierno Nacional presenta al Congreso Nacional proyectos de ley sobre traslados y créditos adicionales al presupuesto cuando sea indispensable aumentar la cuantía de las apropiaciones, autorizaciones inicialmente o no comprendidas en el presupuesto por conceptos de gastos de funcionamiento, servicio de las deudas públicos de su inversión. El artículo 32 de la Ley 136 del 94, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 del 2012, dispone que son atribuciones del Consejo las siguientes: dictar las normas del presupuesto, despedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al plan municipal o distrital del desarrollo, teniendo especial atención con los planes de desarrollo de los organismos de acciones comunales definidos en el presupuesto participativo de conformidad con las normas orgánicas de planeación. Por su parte, respecto a las competencias de los alcaldes, el artículo 91 de la Ley 136 del 94 consagra: a. En relaciones al Consejo. Tercero, presentar dentro del término legal del proyecto de acuerdo sobre el presupuesto anual de rentas y gastos. Sexto, reglamentar los acuerdos municipales. D. En relación con la administración municipal. Quinto, ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con el Plan de Desarrollo Económico Social y con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables. Así las cosas, en el escenario territorial y con las bases del Estatuto General de Presupuesto, el artículo 80 del Gobierno se encuentra habilitado para presentar ante el Consejo Municipal proyectos de acuerdo sobre traslados y créditos adicionales al presupuesto, cuando sea indispensable aumentar la cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendan en el presupuesto por conceptos de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública e inversión. Sobre el tema de adiciones presupuestales, se tiene que el Estatuto Orgánico de Presupuesto establece que cuando durante la ejecución del presupuesto general del municipio sea indispensable aumentar el monto de la apropiación para complementar las insuficiencias, ampliará los servicios autorizados por la ley. Se pueden abrir créditos adicionales por el Consejo. Quinto, análisis del proyecto de acuerdo. Una vez revisado que se cumplen los requisitos de forma y argumentado la legalidad del presente proyecto, procederá a exponer al análisis del texto del proyecto de acuerdo como tal. A. Revisión del título del proyecto. No se propone ninguna modificación. B. Revisión del preámbulo del proyecto. En esta parte del proyecto de acuerdo se mencionan las normas que sustentan la constitucionalidad y legalidad del acto administrativo a realizar con el Consejo Municipal. Se sugiere dejar igual. C. Revisión del artículo del proyecto. En relación con los artículos que conforman el proyecto de acuerdo, recomiendo y considero lo siguiente. Artículo primero se sugiere dejar igual. Artículo segundo se sugiere dejar igual. Artículo tercero se sugiere dejar igual. Sexto, aprobaciones en comisión. En conclusión, el concepto del ponente es que el proyecto de acuerdo cumple con los requisitos legales para volverse acuerdo municipal, por lo que rinde ponencia positiva y propone se apruebe como fue presentado por el alcalde municipal. Atentamente, Lina Andrea Arango Berrío, concejal ponente. Tiene la palabra la concejala Lina, ponente del proyecto de acuerdo. Muchas gracias, señor presidente. Después de haber escuchado la ponencia por nuestra secretaria Julieta, le pido, señor presidente, que se abra el debate. Bueno, entonces, acudiendo a la solicitud de la concejala Lina y habiendo escuchado la lectura de la ponencia, ya queda abierto el debate para que los honorables concejales participen. Concejal Honorio, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para todos. Un agradecimiento a Diego y a Diana de Hacienda por venir pues a sustentar este proyecto. Yo veo muy pertinente este proyecto 22 de 2025. Fue muy bien sustentado pues por Hacienda, como les digo. Doña Lina fue muy juiciosa en el estudio y el trámite pues de lo que le delegó la mesa directiva. Se ve una cifra muy onerosa para trabajar este año. Creo que es muy pertinente pues apoyar el proyecto, apoyar pues al alcalde de alguna forma con esto, a ver si se ejecuta tanta cosita que hay por ayudar en las veredas y aquí en la parte urbana. Está todo como muy bien desgregado, muy claro. Entonces, pues ojalá y esto se lleve pues a feliz término el ejecutar de las obras que ellos de alguna forma tienen presentes y pendientes, que algunas también se están haciendo desde el año pasado. Entonces, yo veo pues como que muy pertinente apoyar este proyecto de acuerdo, querida comisión. Muchas gracias, presidente. A usted, concejal, tiene la palabra el concejal Luis Quintero. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para todas las personas que nos acompañan en el recinto,
a las personas que nos ven y nos escuchan por las diferentes redes sociales. Agradecimiento especial por el acompañamiento al secretario de Hacienda Diego y a la doctora Claudia también, muchas gracias. Muy explícito la explicación que nos dan. Este proyecto de acuerdo, como bien sabemos, es un proyecto de acuerdo que es de trámite, que en su normatividad son ingresos que le llegan al municipio y hay que hacerlos frecuentemente. Ese le corresponde a la comisión tercera, que es la de presupuesto, y yo creo que no tiene como pues ninguna alteración y está muy bien argumentado y muy bien explicado por los secretarios. Le pido, señor presidente, que si no hay alguna otra intervención, me parece que es suficiente pues como la ilustración del proyecto de acuerdo para que pase a segundo debate. Bueno, concejal. Sí. Puede hablar, claro. No puede votar, pero sí puede hacer partícipe. Tiene la palabra la concejala Daniela Luis Quintero. Antes de votar la suficiente ilustración, Luis, para darle participación a los concejales que nos acompañan hoy, que no es de la comisión, es importante. Tiene la palabra la concejala Daniela. Muchas gracias, presidente René, y a la comisión pues, de Hacienda. Yo venía pues como con algunas preguntas, por eso no pues preguntaba si podía intervenir en debate, porque una es el tema a mí me queda muy claro el tema del funcionamiento, pues como las mesas funcionales y todo eso, pero me gustaría saber, dado que yo haciendo la suma a inversión va a ir un valor muy interesante, yo lo puse por aquí, 4.720 millones aproximadamente de inversión. Pero como nosotros solamente tenemos el código ahí y dice construcción, servicios a la comunidad de construcción, quisiera saber cuáles son los proyectos que se van a engrosar con este presupuesto, porque, por ejemplo, veo claramente que la normal y el centro de convenciones creo que se van a ir, el superávit de ellos, esa es una también de las preguntas, dice, superávit fiscal, centro de convenciones 369 millones de pesos y de la normal 86 y vuelven y se pasan aquí a un ítem que se llama construcción y servicios igualitos, entonces me imagino que van a ir a esas obras de construcción, pero sí sería muy interesante saber qué va a engrosar este presupuesto, que son como 4.700 millones para inversión, específicamente a qué proyectos van a ir, porque esto cuando se pasa al presupuesto pues va dirigido a este código que es el más grande, pero va a unos proyectos específicos, entonces sería muy rico porque a propósito de lo que dice Honorio, hay muchos proyectos que están pendientes y otros pues nuevos del plan de desarrollo que sería muy interesante saber detalladamente cuáles son los que van a ser beneficiarios, si así se puede decir, de este presupuesto que quedó del 2024 y que pues van a ayudar a ejecutar en el 2025. Bueno. Listo, concejal. Tiene la palabra, doctor Diego. Es importante escuchar en el debate para que tengamos claras las cosas para un segundo debate, no puede dilatar o de pronto llegar a modificar. Entonces, bueno, tiene la palabra doctor Diego y Diana. Sí, buenos días para todos, espero se encuentren muy bien, un saludo cordial para la gente que nos escucha. Bueno, referente a la pregunta de la concejala Daniela, es importante aclarar que, como lo mencionamos ahorita, de pronto en la socialización estábamos dando claridad que hay unos rubros que vienen en existencia caja y bancos de periodos anteriores, ¿cierto? O sea, por ejemplo, el Centro Cultural 369 millones de pesos, ese es un saldo que está pendiente todavía de liquidar respecto a un contrato que en su momento se hizo considerando que la normal viene con varios contratos, ¿cierto? Entonces ese todavía falta liquidar. También
por ejemplo, hogares infantiles, 2.500.000 también, digamos que es un convenio pendiente de liquidación. Vía Ovejas, 864.000 pesos también. Vía Guamurú, en estos momentos el proyecto de la vía Guamurú todavía está pues en ejecución, al menos no se ha cerrado, entonces tenemos ese recurso ahí todavía pendiente de que se cierre con la persona pues que lo está haciendo, ¿cierto? Con la empresa que lo está haciendo. Créditos de la IDEA también tenemos eso, y fondos de pensiones, bueno, ya ese sí es un fondo pues específico, de destinación específica. La inversión, como dice usted, señora concejala, 4.500 millones de pesos van a inversión. Digamos que el Ejecutivo, en principio, sea un proyecto importante que se va a hacer de una placahuella de 4 kilómetros, creo que está con el ministerio que le asignaron al municipio, entonces tenemos como que dar un case cercano a los 1.200 millones de pesos, y de aquí salen 500 millones de pesos de este recurso, ¿cierto? Entonces, digamos pues que es una cifra significativa, y ya hay, digamos, unas inversiones ya de destinación específica, ¿cierto? Entonces, si usted, por ejemplo, mira lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la tasa bomberil, tiene que ser específico allá, ¿cierto? La tasa, por ejemplo, del adulto mayor, tiene que ser a proyectos de inversión específicos del adulto mayor, ¿cierto? Entonces, digamos que en su gran mayoría esos proyectos que se van a hacer de destinación específica y tendrán una relación directa con el nombre del rubro que está dado en el ingreso. Ahora, ¿por qué en la ejecución en el artículo 2 no se da como el detalle de eso? Porque el catálogo presupuestal tiene ese nombre, ¿cierto? Entonces, y nosotros, digamos que la normatividad nos exige que nosotros no le podemos cambiar el nombre al catálogo presupuestal, ¿sí? Sí, es que yo no estoy eso, entonces, bueno, es que correcto. Específicamente adentro que ustedes lo tienen, pues. Sí, o sea, digamos que los ingresos corrientes de libre destinación que podemos hacer una inversión así específica, el tema de la vía, de la placa huella, es en parte, ¿cierto? Y habrán otros proyectos pues que se destinarán a otras inversiones, ¿sí? Muchas gracias, Diego. Continúa con el uso de la palabra la concejala Lina. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, después de haber escuchado lo que nos aclara el secretario de Hacienda, el señor Diego, yo invito a los honorables concejales para que votemos favorablemente este proyecto de acuerdo número 22. Primer debate de comisión. Bueno, honorables concejales, acogiéndonos a la proposición de la concejala Lina Luis Quintero de la suficiente ilustración, y aclaro de que se le dio la oportunidad a la concejala Daniela que participara, porque obviamente somos 5 participantes de la comisión tercera de presupuesto, pero a su vez los concejales de las otras comisiones pueden asistir a hacer el debate. Se obvia de que no votarían, pero nutren y apoyan estas comisiones a su vez para que lleguemos con buena información a un proceso de segundo debate. Entonces, someto a votación la suficiente ilustración de este proyecto de acuerdo 22 estudiado en comisión. Cinco votos a favor, secretaria. Y someto a votación para que sea votado este proyecto de acuerdo en primer debate y pase y surta el efecto en segundo debate en plenaria, honorables concejales. Se somete a votación que se apruebe en primer debate. 5 votos a favor. Proposiciones de asuntos varios, secretaria. Proposiciones de asuntos varios. No hay proposiciones de asuntos varios, se levanta la sesión el día de hoy. Queda aprobado en primer debate el proyecto de acuerdo 022.